Bienvenidos al podcast de Informa, Instituto de Formación Ministerial, Alianza de España. Hoy el profesor Pablo Papavero estará compartiendo con nosotros los beneficios del desarrollo de nuestro carácter. Uno de los temas que tal vez nos tiene un poco confundidos dentro de la iglesia es la definición de madurez o los patrones de comportamiento que se asociarían con madurez. O también el término madurez lo podemos describir como desarrollo de nuestro carácter. También santificación. Es muy interesante que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, cuando él habla de que él constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tiene un propósito. El propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el verso 12 de Efesios 4 dice: ellos, este grupo de personas que tienen la responsabilidad de llevar adelante las actividades dentro de la iglesia. El verso 12 dice: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Ese proceso, el verso 13 dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y termina el verso 14 diciendo: entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Por lo tanto, el tema de hoy, la madurez, el desarrollo de nuestro carácter, la santificación de nuestras almas. La pregunta que nos hacemos es, entonces, ¿qué es la madurez? ¿No? Ahí ya tenemos en el verso 13 una idea de proceso, una idea de incrementar en el conocimiento del Hijo de Dios hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Es decir, pensar como piensa Cristo, tener la mente de Cristo. Pero hay algunos conceptos de madurez que verdaderamente creo yo que hay cierta inmadurez en términos de nuestra definición de quién es maduro y quién no es maduro. Entonces vamos a ir tratando algunos aspectos, empezando a hablar de lo que no es madurez, para así evitar la confusión y el engaño. La primera cosa que no es madurez es el desarrollo intelectual. No debemos confundir desarrollo intelectual con desarrollo en el carácter. No debemos confundir desarrollo intelectual con madurez espiritual. Porque podemos ser muy intelectuales, pero también muy maduros al mismo tiempo. Y es muy interesante ver muchos líderes cristianos que persiguen logros intelectuales como cierta manera de posicionarse dentro del esquema jerárquico de las iglesias, pero al mismo tiempo se posicionan por este andamiaje académico intelectual, ignorando virtualmente la idea del progreso moral, la santidad en sus vidas. Interesante es lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, del 5 al 7, muy conocido, por cierto. Dice: vosotros también poniendo toda diligencia, es decir, poniendo toda diligencia en este proceso. Y dice el apóstol: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Me gusta mucho lo que la Nueva Traducción Viviente pone, porque no habla de virtud, sino que habla
de excelencia moral. Interesante. Añadid a vuestra fe excelencia moral, a la excelencia moral conocimiento. Es decir, primero la excelencia moral. En esta escala, primero la fe, luego la excelencia moral, luego el conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Aquí, definiendo esto, no queremos confundir de que el desarrollo intelectual, el academicismo, no implica madurez. El academicismo, sin el desarrollo de un carácter santo, termina siendo peligroso. Lamentablemente, poco hablamos en nuestros seminarios e iglesias de la relevancia y de la suma importancia de lo que significa madurar intencionalmente en santidad. Por lo tanto, tenemos la tendencia a incorporar en nuestros esquemas académicos, en nuestros institutos, en nuestros seminarios, en nuestros centros de formación teológica, tenemos esta tendencia de llenar de libros el sílabo de cada una de nuestras materias, pero estamos ignorando el crecimiento en este aspecto tan clave que es la madurez. Por otro lado, poco está de moda hablar de la santidad. Y hay una relajación de tantos conceptos dentro de la palabra de Dios, como el término pecado, y ahí es otro tema para hablar. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, y fíjate lo que dice, para los que por el uso, es decir, por el ejercicio, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Es decir, no está hablando de que la ortodoxia me permite escalar en esta escalera de la madurez, sino lo que está diciendo es que por el uso, por la práctica, es decir, por la ortopraxia, que es la aplicación práctica de lo que conozco o de lo que sé de la palabra de Dios, me permite esto ejercitar los sentidos para así tomar decisiones que apunten al bien y desechen el mal. Es el discernimiento del bien y del mal. ¿Para qué? Para tomar decisiones que eviten el mal. El mal propio, el mal de los otros. Por lo tanto, creer y entender que la madurez está en alcanzar títulos académicos y conocimiento es una premisa falsa. Por otro lado, no debemos confundir emocionalismo con madurez espiritual. Muchas veces en los ambientes de iglesia, cuando estamos adorando a Dios, muchas personas pueden ser conmovidas por la música, pero no podemos juzgar el corazón de las personas. Pero muchas de ellas pueden llegar a estar en un emocionalismo sin contenido teológico, sin pensar en Dios o tampoco pensar en lo que las letras dicen. En algunos casos, creo que muchos de nosotros hemos visto herejías teológicas que se cantan en medio de nuestras iglesias. Cantamos cosas que son teológicamente incorrectas. No sé si te habrá pasado. Vivimos muchas veces en un emocionalismo dominical, gozándonos en alabanza, descargándonos emocionalmente, sin un correcto discernimiento entre el bien y el mal, que es madurez. Por lo tanto,
el emocionalismo no implica madurez. Otra cosa que no debemos confundir entre el concepto de desarrollo de nuestro carácter y los dones espirituales que tengamos. Dios da dones. Dios da dones a todos los creyentes, hayan o no crecido en el desarrollo de su carácter. 1 Corintios 13, del 1 al 3, nos dice esto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, don espiritual. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7, habla de esta idea de ser partícipes de la naturaleza divina. Por lo tanto, todos nosotros debemos estar perseverando en esta idea de desarrollar nuestro carácter. Un desarrollo de nuestro carácter saludable nos lleva a dar un fruto de vida que impacta en la eternidad y que todo lo que yo hago impacta en esa eternidad. El Señor nos manda a que vayamos por este proceso de transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por lo tanto, la santidad es como una santidad pasada, presente y futura. Esta santidad pasada es básicamente lo que nos dice 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Ha llegado ya lo nuevo, ha llegado la regeneración, ha llegado la santificación posicional. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué en muchas iglesias vivimos tan mal? Si somos una nueva creación, si lo viejo ha pasado, si ha llegado ya lo nuevo. Pareciera ser que es una paradoja. Ha llegado ya lo nuevo, pero ¿cuánto nos cuesta vivir en lo nuevo? El crecimiento en el carácter nos va a llevar a tener una vida que va a tener mayores niveles de gozo y de paz. Pero entonces, ¿qué significa tener un carácter desarrollado? Volvemos a Hebreos 5:14. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 4 temas claves que pueden dar respuesta a esta pregunta de qué significa tener un carácter desarrollado. Número 1. Profundizar en el conocimiento práctico de las Escrituras. No repasar y leer vez tras vez las Escrituras como un documento netamente teórico. Esto debe trasladarse a las esferas prácticas de nuestra vida. Pero muchas veces, y este es el segundo punto, es que la falta de sanidad espiritual nos envuelve en hilos, en cuerdas espirituales que nos llevan a vivir atrapados en los pesares de nuestras almas. Si bien somos una nueva creación, pero tenemos muchas cosas que necesitan redención dentro de nuestro sistema de creencias, padecimientos
profundos, traumas, abusos, que nos han llevado a vivir vidas en la amargura, el resentimiento, la falta de perdón. Y toda esta disfunción emocional y a nivel de creencias hace de que las personas heridas con profunda falta o con gran falta de sanidad espiritual sean guiadas, estas personas, en la dirección incorrecta porque falta sanidad en sus almas. Como dije, estas personas, el punto 3, ¿no? Algunas de ellas oprimidas por ataduras espirituales que los llevan a tener profundas deficiencias de carácter, porque han dado cabida al diablo y esa atadura espiritual se tornan estos hilos invisibles en las vidas de las personas que los atrapan en conductas que muchas veces son tan disfuncionales y que hieren tanto a la persona, pero también a las personas que tienen a su alrededor, a nivel familiar, a nivel iglesia, a nivel laboral, etc. Mientras tanto, tenemos un cuarto punto y es que muchas personas se han acostumbrado a vivir en estas realidades y se han desanimado y hasta en cierto punto han renunciado a cualquier intento de vivir lo nuevo en la dimensión que Cristo quiere que nosotros vivamos, lo nuevo. La pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar nuestro carácter? Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que, dada la esperanza que tú tienes, puedas vivir esa esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza es la que nos anima a encontrarnos profundamente con el Señor y pedirle a Él que nos ayude a desarrollar nuestro carácter. Porque perseverar es una elección. Desear y decidir no desanimarme es una elección. Por lo tanto, es nuestra decisión el decir no al desánimo. Termina siendo una elección nuestra. ¿Estás dispuesto a decidir intencionalmente a trabajar en el desarrollo de tu carácter? Porque te aseguro que un carácter renovado, un carácter desarrollado, un carácter santo, te llevará a una realidad diferente, a experimentar el poder de Dios de una manera diferente. Pero esto no vendrá sin antes invertir tiempo, esfuerzo y fundamentalmente decidir en obediencia. Así que, dentro del proceso de decisión como cristiano, debemos decidir día a día alcanzar la mente de Cristo. Esforzarnos en esto que Dios nos anima. Porque Dios te ha dado una mente. Y esa mente es para que tú tomes decisiones que muestren el resplandor de Jesús. Un Jesús que se convierte en un Jesús en acción a través de tu propia vida. Porque la palabra en Efesios dice que Jesús habita en tu corazón o habita en el corazón de los creyentes. Madurar, por lo tanto, es una elección. Allí escogemos entre mi reino y sus valores y principios y entre el reino de Cristo con prácticas diarias que revelan el resplandor del Señor, como lo dije recién, y no, por contraposición, proyectamos
el resplandor del enemigo de Dios, Satanás. A medida que maduramos, a medida que nos acercamos a la mente de Cristo, vamos a entrar dentro de las realidades del reino de los cielos. Por lo tanto, es cuando nosotros llegamos a Cristo, lo viejo ha pasado de aquí, somos hechos nuevos, dice 2 Corintios 5:17. Pero eso va a ser un proceso de adaptación, adaptándonos a las realidades del reino de los cielos, como dice la oración del Señor. Como dice la oración del Señor: hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Que el cielo sea un reflejo en la tierra a través de tu vida y de mi vida y de la vida de la iglesia. Es interesante 3 cosas que Jesús enseñó en esta oración tan famosa. La primera: santificado sea tu nombre. El apóstol Pedro dice: sed santos como yo soy santo. La importancia de la santidad. Segundo: venga tu reino. Deposítese en mi diario vivir. Tengamos mentalidad de reino. Decidamos como decidiría Jesús. Y por último, hágase tu voluntad, como en tu reino en los cielos, así también en la tierra. Por tanto, en este proceso tenemos 2 cosas importantes que entender. Número 1, que Cristo ha decidido cohabitar en nuestro corazón y podemos escuchar su voz en este proceso. Número 2, tenemos esta realidad y este poder del cual habla la Biblia, que nos empodera sobrenaturalmente para perseverar y llevar la vida que Cristo nos propone llevar. Colosenses 3, del 9 al 10 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por lo tanto, nuestra vida debe ser una vida que comience a mostrar un patrón de conducta divino y no un patrón de conducta carnal. Por lo tanto, debemos despojarnos del viejo hombre, crucificar la carne y deshacernos de los vicios de la carne. Para esto necesitamos patrones de conducta, patrones de comportamiento que sean santos, nuevos, renovados, que claramente testifiquen de los valores del reino que anunciamos, del cual habla la palabra escrita de Dios. Ahora, si me detengo en lo que es un patrón de comportamiento, número 1, tenemos que entender que un patrón de comportamiento muestra una conducta que es constante en el tiempo. Muestra una respuesta natural, normal, de nuestra parte, que a través de un largo periodo de tiempo tenemos esta forma de reaccionar, esta forma de comportarnos. Si nosotros indagamos un poco más cómo reaccionamos en la vida, ahí vamos a ir detectando aquellas cosas que necesitan cambio. Por lo tanto, cuando evaluamos nuestras reacciones bajo las presiones de la vida, bajo el estrés,
Allí estas nos van a dar una pista de cuáles son aquellas cosas que necesitan cambio. La gritería, la ira, el enojo, la maledicencia y toda clase de maldad, como dice el apóstol Pablo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por lo tanto, cuando analizamos los patrones de conducta, aquí vemos algo, ¿no? ¿Cómo estás reaccionando cuando tienes fuertes presiones en tu vida laboral, en tu vida familiar, en tu vida dentro de la iglesia? Si allí encuentras un patrón de conducta que está destruyendo a otros, cuidado, advertencia, es momento de detenerse, arrepentirse y cambiar. Por otro lado, número 3, un patrón de conducta se muestra cuando nadie te ve. Eso es muy interesante, porque cuando nadie te ve y tú sigues agradando a Dios, allí has conquistado un patrón de conducta que a lo mejor era tóxico, contaminado, negativo en el pasado y ha sido transformado. La pregunta es, ¿quieres madurar? ¿Quieres cambiar? Porque la madurez, en definitiva, se refleja en nuestros patrones de conducta. Porque estos revelan aquellas cosas que necesitan cambio y que necesitan nuevas dinámicas de comportamiento. Por lo tanto, un patrón de comportamiento o varios patrones de comportamiento que tú ves que son nocivos para tu propia vida y la vida de los que están viviendo en comunidad contigo en diferentes grados, deben reevaluarse, reexaminarse e intentar cambiar. Pero aquí la esperanza no está en la carne, no tenemos confianza en la carne. Fíjate lo que dice Jeremías 17:5. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, incluidos nosotros mismos, creo yo, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Lo que yo propongo en este momento no es ir a un ascetismo religioso, donde nosotros estamos tratando de encontrar formas y maneras de corregir comportamientos, esforzándonos, teniendo disciplina y demás. Que si bien es bueno, pero no vamos a lograr esto en la fuerza, en la carne. El ascetismo religioso fue una idea que existió por muchos años dentro de la iglesia, en varias latitudes, especialmente en el norte con los puritanos. Y fíjate lo que esta doctrina enseñaba, que era una actitud que buscaba la perfección del hombre por sus propios medios, mediante la práctica de una vida austera y mortificante. Pero el Señor está diciendo, benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Por lo tanto, la madurez se evidencia en las respuestas correctas en diferentes situaciones. Entonces aquí te voy a presentar algunas situaciones donde tú vas a evaluar tal vez cómo están tus patrones de comportamiento. Tenemos situaciones diarias, irritaciones comunes de todos los días, presiones diarias, nuestro trato con nuestra esposa, nuestro trato con nuestros hijos, irritaciones normales y comunes de nuestra vida. ¿Cuáles son los patrones de conducta? ¿Cómo estoy resolviendo los conflictos en este círculo tan íntimo en donde
tenemos confianza. Ese es un lugar para evaluar cómo estamos reaccionando ante estas irritaciones y presiones diarias de la vida. ¿Cómo estamos reaccionando ante aquellas personas difíciles que tal vez son hostiles, engañosos, tal vez conspiran contra nosotros, etcétera, etcétera? Cada uno de nosotros tendrá esas personas difíciles a nuestro alrededor. ¿Cómo estás reaccionando ante ellos? ¿Estás haciendo lo que Dios dice, de amar a tu enemigo, si consideras que estas personas difíciles son tus enemigos? ¿Cómo estás reaccionando en medio de tus sufrimientos, de tus conflictos y de tus pruebas? ¿Lo estás haciendo en base al consejo bíblico? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba va a producir paciencia. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo y reaccionando ante los sufrimientos y las pruebas de la vida? Por último, ¿cómo estás reaccionando ante la disciplina de Dios? Porque Dios dice que Dios es un buen padre y este buen padre, de su corazón amoroso, disciplina a sus hijos. ¿Cómo estás reaccionando a la disciplina de Dios? Dios tiene pensado desarrollar nuestro carácter. Él no se conforma con tener una iglesia inmadura, por dos razones. Primero, porque Dios requiere que sus hijos maduren, para que sus hijos, en esta búsqueda de la santidad, reflejen al mismo Dios en la tierra. Por eso, en Colosenses 3, 5 al 10 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí empieza con una larga lista: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, etc. Pero en el verso 8 hay un punto de inflexión y dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y sigue agregando a la lista: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el verso 10 dice: revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios tiene una primera razón. Él requiere de nosotros madurez. Él requiere de nosotros que crezcamos en madurez. Y como toda renovación, imagínate una casa, cuando tienes que renovarla, esto lleva tiempo. Pero esa renovación no se va a ejecutar si uno pospone el comenzar a hacer la obra. Y la obra de la renovación de nuestro carácter lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Hay una inversión. Y es eso lo que propongo en este día, empezar. La segunda razón que tiene Dios para desarrollar nuestro carácter es que cuando tú comiences en este proceso de madurez de manera intencionada y proactiva, hay muchas promesas que vienen añadidas en este proceso. Hay 8 cosas que produce un carácter maduro. Un carácter maduro, número 1, te hace
fructífero en tu vida, en nuestra vida. ¿Cuántos líderes han caído y no han visto la plenitud del fruto que por tantos años trabajaron porque tuvieron una falla en su carácter? Cayeron y no se levantaron. Tenemos ejemplos bíblicos, pero también tenemos algunos ejemplos contemporáneos en nuestras iglesias. Hombres y mujeres que fallaron precisamente en añadir a su fe excelencia moral. Y tuvieron fallas profundas que hicieron que perdieran el fruto. Por lo tanto, un carácter maduro te hace más fructífero. Un carácter maduro tiene una relación directa con el resultado de nuestra vida de oración. Murray decía, cuando yo trabajo. Cuando yo oro, Dios trabaja. Hay una relación directa entre la madurez y la vida en oración. Si no, vayamos a 1 Pedro 3:7 cuando dice, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. El maltrato a nuestras esposas estorba nuestra vida de oración. Y sin vida de oración no permanecemos en Cristo, y si no permanecemos en Cristo nos secamos y nos echan fuera, y nos secamos y nos recogen y nos echan en el fuego y ardemos. Eso es lo que dice Juan capítulo 15, verso 5. Desarrollar nuestro carácter importa porque afecta mi relación con Dios y afecta el resultado de mis oraciones. Santiago 5:16 dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otro de los frutos de madurar nuestro carácter es que nos previene de abandonar la fe. Muchas veces vemos que muchos individuos que no trabajaron diligentemente, como dice Pedro, ¿no? Trabajar diligentemente en añadir a nuestra fe excelencia moral, conocimiento, al conocimiento, paciencia. Aquellos que no trabajaron en esto no tienen un buen fundamento, una buena base sólida. Por lo tanto, algunos de ellos hasta abandonaron la fe, abandonaron la iglesia y se han lanzado a una vida licenciosa, de pecado, que en definitiva trae destrucción y muerte, como dice Proverbios capítulo 8, verso 36, ¿no? Un carácter maduro, el cuarto fruto, nos califica para hacer el ministerio. Y esto es muy importante. El Señor quiere que seamos santos. El Señor quiere que nosotros nos equipemos primeramente, pero también Él quiere que equipemos a otros. Una manera de equipar a otros va a venir de que nosotros mismos estemos inmersos en este proceso de rehacer nuestro carácter, de corregir nuestro carácter, de moldear nuestro carácter, de pulir nuestro carácter. Y esto tiene mucho que ver contigo y con todos nosotros en definitiva.
Somos lo que modelamos. Y mientras más crezcamos en el desarrollo santo de nuestro carácter, más fructífero nos volveremos. Vuelvo a insistir. ¿Cuántos líderes han sido descalificados debido a profundas debilidades en su carácter? Como puede ser el fraude, la corrupción financiera, el enseñorearse de la congregación, el creerse el rey o el dueño de la congregación, o por simplemente ser promiscuos, caer en la inmoralidad sexual, o ser vagos, no hacer lo que Dios te estaba llamando a hacer. Es críticamente importante que le pidamos al Espíritu Santo que nos permita crecer en el desarrollo de nuestro carácter. Quinto, un carácter maduro te va a ayudar a vencer al diablo. Como dice Romanos 15:13, ¿no? Que el Dios de esperanza te ayude a abundar en gozo y paz, en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y es ese poder del Espíritu Santo al cual nosotros venimos en oración, una oración que no es estorbada por mi deficiencia en el carácter y que me permite ingresar en el santuario de Dios porque he confesado mis pecados, porque estoy arrepintiéndome, porque estoy desechando la maldad de mi vida. Y esto nos hace mucho más eficientes a la hora de resistir al diablo, tomar autoridad, echarlo de nuestras vidas, porque la palabra dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, que es la armadura de Dios, para poder estar firmes frente a las acechanzas del diablo. Esta coraza de justicia, de la cual habla la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, básicamente quiere decir obrar bien, obrar con justicia. La coraza de justicia, es decir, cuando tú obras bien, tienes puesta la coraza de justicia. Obrar bien implica obrar de acuerdo a la palabra de Dios. Implica vivir bajo la rectitud de los principios inspirados por la boca de Dios. Vivir en la piedad que Dios quiere que nosotros vivamos. Fíjate lo que dice Santiago 4, del 1 al 2. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Lo puedo parafrasear así. ¿No es precisamente de la falta de carácter que hay en ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Número 6. Un carácter maduro revela a Cristo. Un carácter maduro revela a la persona de Cristo. Revela que en ti está morando el poder sobrenatural de la persona de Jesús. Número 7. Un carácter maduro es un requisito para experimentar la vida abundante que Dios quiere. Para experimentar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de
mis angustiadores. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo recitamos de memoria una y otra vez, pero muchas veces no lo experimentamos como Dios quiere que lo experimentemos. Experimentemos su abundancia de vida, su poder sobrenatural. Es allí donde comienza el cambio, cuando comenzamos a experimentar las realidades del cielo en nuestra propia vida. Porque cuando experimentamos las realidades del cielo en nuestra propia vida, se derraman en nuestras vidas las riquezas supereminentes de Dios, el poder magnífico de Dios, para que la gloria de Dios en estos vasos de barro sea manifestada en la tierra, y que nuestra vida dé honor a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga en este proceso de encontrarte con el rostro de Dios, para que deposite paz en tu vida, que muy probablemente va a ser la cosecha si siembras en el desarrollo de un carácter que le agrade al Señor. Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios te bendiga. Mi nombre es Pablo Papavero, pastor con la Iglesia Cristiana y Misionera de Canadá, y que el Señor te bendiga en este tiempo. Puedes encontrar más información en nuestra web institutoinforma.com y seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides, capacítate para servir.